Mucha gente, hermanos, piensa que estos momentos en los que estamos en casa son esos momentos perdidos en los que no son productivos, que no vamos a la escuela, no vamos al trabajo, pero hermanos, tenemos la oportunidad de nosotros tener una comunión con Dios, de leer su palabra, de orar, de alabarle, y así en cada situación difícil nosotros poder ver, pedir que Él abra nuestros ojos. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte. Y abre mis ojos, oh Cristo, abre mis ojos, te pido, yo quiero verte, yo quiero verte y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Y contemplar tu majestad y el resplandor de tu gloria. Derrama tu amor y poder cuando cantamos Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Dile, hermano. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Yo quiero verte. Generalmente, cuando compartimos acerca del Evangelio, preguntamos a las personas si ha cometido algún pecado. Esto con el propósito de que las personas reconozcan que necesitan al Señor Jesús. En una ocasión, un pastor, al estar compartiendo el Evangelio, le hizo esta pregunta a una persona: ¿ha usted cometido algún pecado? Y el hombre respondió: sí, hace 7 años. El pastor nunca se esperó esta respuesta, porque a veces nosotros catalogamos los pecados cuando cometemos algún pecado escandaloso. Nuestra sociedad cataloga los pecados y continuamente redefine los pecados. Es decir, lo que el día de ayer se consideraba pecado, en este tiempo puede que no se considere pecado. Y decir pecado a lo que en realidad es, decir que no lo es. Cada uno de nosotros también lo hace. Muchos aún tratamos de encontrar justificaciones en nuestras relaciones, en nuestros pecados, tratando de mostrar que lo que hacemos en realidad no está mal. El hecho es que todos pecamos. El hecho es que todos necesitamos el perdón. Mis amados hermanos, Jesús entiende cuán profundo es nuestro pecado más que nadie.
Mis amados hermanos, en el contexto en el que el Señor Jesús enseñó a sus discípulos a orar, nos enseña que debemos de llamarle Padre. También aprendimos que debemos de alabarlo y santificar su nombre. Al estar en esta serie de enseñanzas, también profundizamos en la importancia de pedir por nuestras propias peticiones. Y el último mensaje de esta serie que mirábamos, que aprendíamos, es interceder por los demás. El día de hoy, mis amados hermanos, llegamos al versículo 12 en Mateo 6, donde la oración modelo de Jesús nos dice: y perdónanos nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Mis amados hermanos, con este pasaje, el Señor nos enseñó a que debemos nosotros a tener en nuestra oración la oración de confesión. Con ello lo demostró, que debemos siempre pedirle al Señor. En la Escritura, en el Salmo 51, encontramos al rey David, un buen ejemplo de una oración para pedir perdón y restauración. El rey David escribió este salmo después de que Natán lo confrontó con su pecado, pasaje que se relata en 2 de Samuel, capítulo 11 y capítulo 12. En este salmo, el rey David expresa su disposición de confesar, primeramente de reconocer y confesar su pecado y buscar el perdón divino. También él pide renovación y restauración espiritual. Mis amados hermanos, en Mateo capítulo 6, versículos 11 y 12, vemos esta bendición que encontramos nosotros de la oración modelo. Él quiere que nosotros también le pidamos perdón. Mateo 6, 12 y 13 dice la Escritura: y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Mis amados hermanos, una vez que hemos pedido a Dios que nos dé todo lo que necesitamos para hacer su voluntad, estamos listos para hablar con Él sobre otra cosa fundamental. Y dirigimos nuestra atención hacia el pedido y protección de futuras tentaciones. ¿Escuchó eso? Usted va a pedir perdón, pero también va a pedir que el Señor le guarde a futuras tentaciones. Jesús nos motiva a prestar atención al perdón, enseñándonos de cómo debemos acercarnos al Padre como deudores. Nuestros pecados constituyen una deuda que debe ser pagada. Claro, Jesús pagó esa deuda en el Calvario al morir por nosotros en la cruz. Pagó el precio requerido que nuestros pecados necesitan para ser borrados. Mis amados, de hecho, el verbo griego que se traduce perdónanos en este versículo significa enviar lejos. Perdónanos significa enviar lejos. Cuando recibimos la salvación que Él nos regaló, Él quitó nuestros pecados y los envió tan lejos que jamás pudieran regresar. Aunque tenemos la seguridad de la salvación, seguimos pecando contra Él. Esta es una realidad, mis amados hermanos. Somos pecadores. Somos pecadores por naturaleza y no podemos hacer como que no pasa nada. No podemos hacer eso. Jesús nos enseñó que en lugar de vivir negando nuestro pecado, hablemos sinceramente
con nuestro Padre sobre la deuda de nuestros pecados y aún desea que demos un paso más adelante y pidamos al Padre que nos perdone. Cuando damos ese paso fundamental de oración y nos ayudamos a nosotros mismos a reconocer nuestra relación con Él, mis amados hermanos, nuestra relación es fortalecida, nuestra relación con Él es perdurable. Vamos a orar, hermanos, y a prepararnos en esta hora. Padre, como estamos aprendiendo, vengo delante de ti reconociendo mi condición de que soy pecador. Límpiame de mi maldad, envía lejos mi maldad y ayúdame, Señor, a vivir como a ti te agrada. Bendícenos en la enseñanza que tenemos el día de hoy, que sea de bendición y de edificación para nuestras vidas y que nos mantenga en una relación fuerte delante de ti, reconociendo con sinceridad nuestro pecado hacia nuestros hermanos y hacia ti. Te lo ruego todo en el nombre de Jesús. Amén. Todos sabemos lo que es ser herido por la injusticia o la crueldad. El dolor de la herida posiblemente nos haga pensar que tenemos derecho a vengarnos de quienes nos hicieron algún mal. O quizás hasta justifiquemos que sintiéramos cierto rencor, coraje contra ello. En lugar de tomar alguno de estos caminos, los perdonamos. Enviamos el pecado lejos. Enviamos la ofensa lejos. Eso es lo que nos invita el Señor Jesús a hacer. No que lo guardemos en nuestro corazón para que se haga rencor. Por el contrario, que los perdonemos. Es decir, que los saquemos y los enviemos lejos. Entonces estaremos listos para experimentar de nuevo su gozo, la alegría que sentimos, mis amados hermanos. Debemos de entender esto y esta realidad en nuestras vidas. De esto nos habla acerca de el perdón, la protección, de tener una correcta relación con Dios. Pedir perdón tiene dos dimensiones, mis amados hermanos. Escuche esto. Aunque nos concentremos aquí en nuestra relación con el Señor, no podemos dejar de lado nuestra relación con los demás. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. ¿Escuchó eso? Esto es maravilloso. Jesús enseñó esta realidad. Él conoce, mis amados hermanos, Él conoce nuestra vida. Todos sabemos lo que es ser herido. Todos lo sabemos. A los que nos hicieron mal, a los que nos lastimaron. Y aunque pensemos que pueda ser justificante, debemos de enviarlo lejos de nuestra vida. En el versículo 13 de nuestro pasaje, se nos dice que debemos no solamente de pedir perdón, pero en este versículo se nos dice que debemos de pedir protección espiritual. Antes de que actuemos equivocadamente, debemos de pedir al Señor esa dirección. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Antes de que actuemos equivocadamente, antes de que pequemos, antes de que tomemos decisiones o acciones que desagraden a Dios, mis amados hermanos, debemos de pedirle al Señor su protección para no entrar en ese camino. Mis amados, los cristianos debemos desarrollar tal madurez, debemos de pedirle que nos guíe para el futuro. Los tiempos de prueba muchas veces nos obligan a tomar decisiones difíciles. Pero si el Padre Eterno nos guía, podemos sentirnos en algún momento a ser tentados a tomar decisiones por nuestra propia cuenta.
Sin embargo, cuando nos dejamos guiar por el Padre eterno, en nuestros deseos, en nuestros hábitos y en nuestras decisiones, difícilmente caeremos en situaciones pecaminosas. Por eso haremos bien en pedirle al Padre que nos aparte de toda tentación. En esta parte de la oración modelo, Jesús presenta también a aquel de quien provienen las tentaciones, al maligno, el mal. Dice el versículo 13, y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Necesitamos ser protegidos de sus acechanzas. Y Jesús nos enseña que debemos de pedir al Padre que nos libre del mal, que nos proteja del maligno. En el Salmo 51, mis amados, encontramos un gran ejemplo del rey David, quien pidió al Señor que fuera perdonado su pecado. El rey David nos enseña cómo confesar nuestro pecado y cómo pedirle perdón a Dios. Su experiencia comenzó cuando tuvo esa situación dolorosa de pecado contra Dios y contra aquella mujer Betsabé y contra aquel hombre, su esposo. Natán le confrontó. Ahí en Mateo 11:12 vemos esta realidad. Vemos que el rey acudió a Dios y le rogó que lo tratara con gracia, con misericordia. En su oración, David le rogó a Dios que limpiara su pecado. Le rogó a Dios. Es horrible, mis amados hermanos, cuando el pecado habita en nuestras vidas. Debe ser quitado como una suciedad que es lavada de una prenda. En la época de David, los hijos de Dios realizaban una ceremonia de lavamiento antes de entrar a adorar en la presencia de Dios. Mire lo que dice el versículo 51. Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Eso es lo que nos dice. Lávame más y límpiame de mi pecado. Ellos realizaban esta ceremonia de lavamiento. Lo quiero simbolizar de una manera simple y sencilla, como lavarnos las manos, como limpiarnos. Y él lo asemeja a esta realidad. La limpieza ceremonial los preparaba para el encuentro con el Señor. De la misma forma, David le pidió a Dios que lo limpiara espiritualmente para poder estar apto delante del Señor. Que lo limpiara espiritualmente, que le quitara la culpa del pecado que él había cometido. Era algo que le angustiaba. No podía quitar de su mente que se había rebelado contra Dios. No podía quitar de su mente que había faltado contra el Creador del universo. Y eso, mis amados hermanos, es terrible. Terrible la manera en que él estaba actuando de esta manera. Mire lo que dice el versículo 51, versículos 3 y 4, hablando de esta realidad que él estaba viviendo. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de ti. Se lo leo una vez más. Contra ti solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que seas reconocido justo en tu palabra y tenido por puro en tu justicia. El versículo 5 agrega, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. El pecado de David afectó la vida de muchas personas, pero más que nada había manchado su relación con Dios. Nadie más que Dios le había dado a David gran bendición en su vida.
Mis amados, la relación de David con Dios era muy estrecha y el pecado rompió esa comunión con Dios. Al pecar David contra Dios, había malgastado lo que Dios había hecho por él, lo que Dios había sacrificado en el altar. Mis amados hermanos, qué terrible que llevado por la lujuria y el pecado sensual y sexual, había pisoteado la gracia de Dios. Por ello era necesario que David, al ser evaluado por el Señor, aceptara su pecado. David llegó a comprender la situación de su responsabilidad por lo que había hecho en su vida. No culpó a Dios, no, reconoció su condición y su responsabilidad. El pecado había sido parte de su vida desde su nacimiento. Y esa tendencia a pecar lo había acompañado desde el vientre de su madre. Eso lo dice el versículo 5. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Mis amados hermanos, él reconoce su condición. Él reconoce su situación. Al enfrentar su pecado, David también pudo ver algo sobre Dios. Escuche lo que dice el versículo 6. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mis amados, David tenía su naturaleza pecaminosa, pero Dios también tenía un deseo de que su actuar fuera con rectitud, porque él amaba la verdad. David se había entregado a un deseo que lo empujó al engaño y a la mentira. Dios deseaba integridad para su vida. Dios deseaba verdad para su vida. Cualquiera que lo siguiera también estaría caracterizado por la verdad. Y cualquiera que siga los pasos del Señor estará caracterizado por la integridad. Mis amados, esa sinceridad que tuvo David no fue superficial. Fue algo profundo, extraordinario, que él exterioriza en este salmo y que nos revela lo que había en su corazón, en el interior de su corazón, reconociendo lo recto de Dios. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Mis amados, David oró para ser perdonado y le pidió al Señor que quitara la mancha de su pecado. En el versículo 7, purifícame con hisopo y seré limpio. Lávame y seré más blanco que la nieve. Al mencionar el hisopo estaba pensando en la misericordia de Dios. Justo antes de liberar a su pueblo de la esclavitud en Egipto, Dios les dijo que tomaran tallos de hisopo y los mojaran en la sangre del cordero para pintar los dinteles de sus casas. ¿Recuerda este pasaje? La sangre los protegería de la plaga que moriría a todos los primogénitos de los varones de las casas de Egipto. Este relato se encuentra en Éxodo capítulo 12. Límpiame con hisopo. Tomaron aquella sangre del cordero pascual, tomaron aquel hisopo y marcaron el marco de la puerta, los dinteles. Los sacerdotes usaban el hisopo para rociar a los leprosos que habían sido sanados y podían ser devueltos a la comunidad. Regresaban otra vez a vivir en familia. Eso lo vemos allá en Levítico capítulo 14, versículos 6 y 7. ¿Cómo hacían ellos esta ceremonia tan extraordinaria, hermanos? El hisopo refleja un gran significado. Miren lo que nos dice en esta porción la Escritura. Y quiero leérselo directamente
de las ceremonias que se hacían. Levítico capítulo 14, versículos 6 y 7. Después tomarán las avecilla viva, el cedro, la grana y el hisopo, y los mojará con la avecilla viva en la sangre de la avecilla muerta sobre las aguas corrientes, y rociará siete veces sobre el que se purifica de la lepra, y le declarará limpio, y lo soltará la avecilla viva en el campo. Dice David, límpiame con hisopo. Mis amados, qué significado tan profundo. Purifícame con hisopo y seré limpio. Aquí David vuelve a pedir a Dios que lo lave. De esa suciedad de su pecado debía ser quitada y solo Dios podía limpiarlo por completo. David sabía que cuando Dios hubiera lavado su pecado, él estaría limpio, habría desaparecido para siempre porque él habría sido perdonado. Mis amados, después de pedir a Dios perdón por su pecado, viene el pedido de restauración y renovación. Esto es importante. Mire lo que dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. Mis amados, es bueno reconocer nuestra condición de pecado. Es bueno pedirle perdón, pero también es bueno abandonar ese pecado, ese hábito y esa mala costumbre. Y quiero decirle algo, usted no lo va a poder hacer por su propia fuerza. Necesita permitir al Espíritu Santo que renueve, que cree en usted un espíritu nuevo, diferente. Crea en mí, dice el versículo 10. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. David acudió a Dios con un corazón arrepentido y oró por perdón. Luego pidió una relación renovada con Dios que le permitiera volver a regocijarse. El pecado de David había deteriorado su andar con el Señor. Necesitaba un nuevo comienzo para que su intimidad con Dios pudiera ser restaurada. Debía ocurrir algo milagroso en su corazón para tener esa relación grata, estrecha y buena con Dios. El daño causado a su relación con Dios había creado en ellos una distancia tan grande que no podía remediarse con los propios esfuerzos de David. Por eso David le pidió a Dios que hiciera un milagro en su vida para poder cambiar ese mal hábito y esas malas actitudes. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu dentro de mí. La palabra hebrea que se traduce crear, creación, tiene una conexión directa con Génesis 1:1. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y es la misma palabra original que se usa aquí. Mis amados, David le pidió a Dios que hiciera una especie de milagro, de creación en su vida. Su relación con Dios debía ser restaurada, transformada. Y para eso se requiere un corazón nuevo, algo diferente que solo Dios puede hacer. Renueva un espíritu, un corazón limpio, un espíritu recto. Mis amados, solo Dios tiene el poder para hacerlo. Solo Dios puede transformarte,
transformarme y transformarnos. David sabía eso. Dios iba a iniciar una relación renovada, con un corazón abierto para andar en intimidad con Dios. David también pidió algo más. Oró para que Dios obrara de tal manera que creciera en el corazón un siervo de devoción real, un siervo que viviera como al Señor le agrada. Mis amados, ahora quería él permanecer firme, con convicciones firmes, plantadas. No quería volver a decepcionar a Dios. A primera vista, mis amados hermanos, el versículo 11 pareciera que se pierde la salvación, pero no es así. Dice: no me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mis amados, una lectura más atenta nos permite llegar a una conclusión más sólida. No perdemos la salvación si pecamos como David. Más bien, perdemos la posibilidad de ser útiles para la obra del reino de Dios. Imagínese usted, una persona con mal testimonio no va a tener ni la autoridad moral ni espiritual para poder servir con más eficacia y testimonio. Pierde esa posibilidad de ser más útil en la obra del reino de Dios. Como cristianos deseamos madurar y buscar y aprender para orar eficazmente, para poder servir más al Señor. De la misma manera, debemos de adoptar disciplinas cristianas, espirituales, para poder ser más como Cristo y poder llevar el Evangelio con vidas consagradas, santificadas y de buen testimonio. Sin embargo, cuando un cristiano cae en un comportamiento pecaminoso, nuestra utilidad para Dios se ve resentida, dañada. No es lo mismo, mis amados hermanos, la fuerza que puede tener mi brazo sano, fuerte, que si mi brazo se quiebra y tiene que ser operado y restaurado. Mis amados, no va a tener la misma capacidad ni la misma fuerza porque mi brazo queda resentido. Lo mismo pasa con el testimonio de una persona. Queda resentido. David parece preocupado de que Dios lo considere inútil a la labor. Aparentemente esto lo inquietaba mucho, de que él quedara inutilizado para Dios, y le daba un sentido de realización en los propósitos que Dios tenía para él. No me eches de delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Mis amados hermanos, su utilidad para Dios le daba un sentido de realización que alimentaba su cercanía con el Señor. La posibilidad de ya no ser, mis amados hermanos, de testimonio y de servicio para el Señor es algo que le dolía a David y es algo que debe de doler a cualquier cristiano maduro. Mis amados hermanos, años atrás, David había entregado su vida al Señor. Mis amados, Dios hizo grandes cosas con David. Se dejaba guiar por el Señor. A lo largo de los años, el gozo espiritual que él tenía era algo grato, renovado cada día. Cuando él obedecía a Dios con su comportamiento, él daba testimonio de que el Señor habitaba en su vida. Pero cuando llegó el pecado a su vida, esto, mis amados hermanos, cambió totalmente. Ya no experimentó ese sentido de gozo auténtico. Mire lo que dice el versículo 12. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente.
Ahora, con un corazón arrepentido, David pide que el gozo del Señor sea vuelto en su corazón, que vuelva a sentir esa alegría, ese gozo, esa plenitud y esa paz que tenía anteriormente al servir en los propósitos claros del Señor. Mis amados, el Señor nos enseña en la oración modelo que nosotros debemos de pedir perdón. En Mateo capítulo 6, versículos 12 y 13. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos. Y encontramos en el rey David, en los versículos del Salmo 51, del 1 al 12, un buen ejemplo. Debemos de reconocer nuestro pecado. Debemos de pedir perdón por nuestro pecado y debemos de pedir la restauración delante de Dios. ¡Qué gran ejemplo! Es tiempo, mis amados hermanos, de ponerlo en práctica. Dios quiere que nosotros practiquemos esta enseñanza que hemos aprendido el día de hoy. Te invito para que leas el Salmo 51 y trates de estudiarlo. El Señor quiere que nosotros reconozcamos nuestra condición. Si has cometido pecado, pide perdón. Si has herido a otras personas con el pecado, la acción que tú has hecho, mis amados, pide perdón a Dios y pide perdón a la persona que has ofendido. Confiésalo y confiésalo con todo tu corazón. Quiero decirte que la oración es el camino natural que recorre a la confesión, arrepintiéndote y buscando la renovación que el Señor nos da. Mis amados, el Señor es misericordioso. Su perdón siempre está con nosotros. Siempre Él busca restaurarnos. Dice la Escritura allá en Primera de Juan 1, 7, 8 y 9, que si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Dios siempre está listo para perdonarnos si llegamos a Él con un corazón arrepentido. Quiero decirte que reconozcas siempre tu condición y seas sincero delante de Dios. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por lo que nos has enseñado. Te ruego en el nombre de Jesús que podamos practicar y que cuando por alguna razón, como David, podamos caer en pecado, porque este siempre está delante de nosotros, que sigamos los pasos del ejemplo del rey David para ser restaurados delante de ti. Bendícenos, cuídanos y guárdanos. Te lo ruego y te lo suplico todo en el nombre de Jesús. Amén. Mis amados hermanos, damos gracias a Dios por esta enseñanza. Seguimos aprendiendo acerca de la oración. Te invito para que compartas estas enseñanzas con tus familiares y amigos. Sé de bendición y sobre todo, practícalos en ti mismo. Soy el pastor Marco Antonio García Montoya y estamos listos para seguir aprendiendo juntos acerca de la oración. Dios les bendiga, el Señor les guarde y les esperamos en nuestra próxima enseñanza. Tenemos un Dios que se manifiesta con poder, hermanos. Y el día de hoy déjame decirle que el Señor se está manifestando en cada vida de nosotros. Como cristianos debemos llevar ese mensaje de amor, de paz, de confianza, de aliento a todas esas personas que no tienen a Cristo en su corazón. Estamos en tiempos en que las personas están muy lejos de Cristo, pero nosotros tenemos en nuestra vida al Señor y lo manifestamos con poder a ese digno, santo, santo, santo que es nuestro Señor.
uno y canta y damos gloria a Él. Tú eres digno por siempre y siempre. Digno es Él, Cordero Santo, Santo, Santo es Él. Levantamos nuestra alabanza al que en el trono está. Santo, 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 Dios